Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Sismental Educa y específicamente de nuestra sección y programa Círculo Vital, Conversaciones con Sentido. Soy Ethel Maldonado Molina y hoy tengo un invitado especial que ya estuvo también en otra conversación con sentido hablando de atención plena, al doctor Darwin, que ya lo vamos a presentar para quienes no lo conocen. Pero bueno, este tema es muy importante porque hoy vamos a hablar de algo que parece grande, pero que en realidad empieza en lo pequeño. Cómo reinventarnos en lo sencillo. Y cómo también esa parte cerebral, esa neuroplasticidad que le llamamos y que bueno, son palabras bastante complejas que a Darwin nos va a ayudar a aclarar. Vamos a entender cómo podemos hacer esa reinvención. Y bueno, Darwin pues es un psicólogo, colega, quien nos ha estado colaborando con varios podcasts y que pues al final también lo que nosotros queremos es que todos aprendamos. Darwin Gabriel Amador Vaca es psicoterapeuta y psicólogo clínico. Tiene sus maestrías en psicología clínica y organizacional. Aparte de ello, pues maneja algunas técnicas, algunas no, tiene 6 años de experiencia en lo que es el mindfulness y otras técnicas también importantes relacionadas con la neurociencia, la estimulación cognitiva, la salud cerebral y también en la parte de cambio organizacional. Además de ello, es un gran apasionado por formar, por capacitar, por empoderar, por empoderar a otras personas a tener también cambios, a prevenir incluso enfermedades pues, relacionadas con la salud mental y con otras áreas. Y sobre todo, le apasiona que otras personas puedan modificar patrones cerebrales y también de pensamiento. Así que bienvenido, Darwin. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Estamos siempre contentos y agradecidos por este espacio para poder aportar. Aquí realmente nosotros podemos contribuir con la sociedad, con todo el auditorio, ¿no? Que escucha este podcast que tanto bien hace a la sociedad. Y es que reinventarse es una necesidad, no solo una persona que anda, entre comillas, por la calle de la amargura necesita reinventarse, Es sino correcto. que las personas que son productivas, que son funcionales, también tienen en cuenta este concepto. Pero lo interesante de cómo lo estamos planteando es desde la mirada, por una parte de lo sencillo, pero por otra de la neuroplasticidad, que por muy técnico que se escuche este término, la plasticidad cerebral o neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse, de crear nuevos Y de cualquier circuitos. cerebro, porque Así a veces es. nos podemos meter mucho en la cabeza de que yo no puedo cambiar, de que yo no tengo esas habilidades o que yo no tengo esas capacidades, pero realmente nuestro cerebro nos da esa opción de poder nutrirlo y al mismo tiempo tener esas capacidades. ¿Sabe por qué? Precisamente porque esa capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para cambiar su estructura y función es en respuesta a lo siguiente: a la experiencia, al Ujú. aprendizaje, a la conducta, al entorno, a las emociones, pero también a lesiones cerebrales. Una persona que sufre una lesión cerebral, su cuerpo, su cerebro reacciona automáticamente para potenciar unas áreas que están dañadas con otras áreas que están en condiciones más óptimas. Ujú. Naturalmente no vamos a entrar en eso en este podcast, sino que vamos a entrar en todo este bagaje de experiencias que nos llevan a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y esto transforma estructuras cerebrales que nos traen bienestar y nos traen beneficio. Ejemplo, una persona que no ha estudiado puede pensar, pero yo qué voy a estar cambiando mi cerebro si yo no fui a la universidad y no fui al colegio. Quiero decirle que la conectividad sináptica se va a dar de una manera interesante en su cerebro si usted lo estimula,
aunque usted no fue a la universidad. Estimúlelo de otra manera, de una manera más Ujú. sencilla, cambiando su perspectiva. Pero ¿yo cómo lo voy a cambiar si yo solo me llevo en la casa, soy ama de casa y me llevo ahí con la escoba y los trastes? Hay maneras de estimular su cerebro para crear esta neuroplasticidad. Si usted ha detectado que necesita cambiar de entorno, cambiar de ambiente, reinventarse, buscar una manera diferente de ver la vida, tener nuevos aprendizajes, lo puede lograr. ¿Cómo? ¿Dónde? Desde la cocina, desde implementar una nueva receta, allí en Ujú, la manera en que prepara ujú. su platillo para su esposo, para su familia. ¿Cómo? Desde el momento en que usted entre en una actividad para, digamos, para tejer una manualidad, usted ahí está Claro. poniendo en práctica y en función muchas neuronas, por no decir miles o por no decir millones de neuronas que están haciendo esa conectividad sináptica más fuerte. A mí me llama mucho la atención esto que dice, porque yo atiendo muchas personas mayores. Mayores, estoy hablando ya de 80 años, de 85, incluso de más de 90. Y esto es algo que a veces eh, también cuando vienen a sus terapias o cuando empezamos algún tipo de estimulación cognitiva, se asombran de lo que pueden llegar a hacer o de lo que aprenden incluso hasta para manejar sus emociones. He tenido muchas conversaciones y una de ellas a veces, una vez me dijo alguien, ay, licenciada, si yo hubiera sabido esto, tal vez me hubiera ahorrado muchos problemas a lo largo de mis últimos 40 años. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que esto con frecuencia nos encontramos con diferentes conductas nuestras que nos han venido trayendo problemas y que al mismo tiempo también nos limitan a que podamos hacer esa reinvención. Y todas estas cosas que pensamos influyen también en esa parte cerebral, como también pues en nuestro aprendizaje como tal. Ahora, ¿cómo, cómo puedo saber de dónde partir para saber cómo me puedo reinventar? ¿Existen, no sé, perfiles o características de personas de conducta que representan esas maneras distintas de enfrentar la vida y que tengamos claro que todos nos podemos reinventar? ¿Existe algo así, Carlos? Claro que sí. Como dicen en el argot popular, cada cabeza es un mundo. Y Sí. de ese mundo tan infinito que hay, Ujú. simplemente les voy a compartir 5 tipos de personas o situaciones en las cuales podríamos aplicar este tema de reinventarse. Probablemente algunos de los que nos escuchen se van a sentir identificados, así que yo les sugeriría que si tienen el tiempo rápidamente puedan buscar lápiz y papel Ok. para que ustedes mismos se Ujú. vayan evaluando. Ahorita, Pónganle pausa sí, pónganle, pónganle pausa al podcast es la y ventaja de es esta la ventaja de tecnología. esto, ¿no? Y yo Sí, le así aseguro es. que ahorita ya le pusieron pausa y ya están ahí listos con su lápiz y su papel. Y este Muy tipo de bien. formatos me encanta porque son prácticos. Y prestemos atención a estos 4 tipos de personas o situaciones. La quinta se la voy a mencionar al final como una pequeña sorpresa. Yo sé que a muchos les va a gustar. Vamos con la número 1. Aquellas personas que están siempre corriendo, que están corriendo de un lado a otro porque tienen que cumplir metas y objetivos, están súper estresados, están hiperactivos. Ese es el número 1. Vamos ahora con el número 2. Solo la voy a enunciar. La 2 es las personas que viven en una parálisis por análisis. Si usted es alguien que es muy reflexivo, que es muy pensativo, que se queda como, me quedo como pensando, me quedo estresado y bloqueado en algo que le sucedió, probablemente en ese segundo tipo de personas le pueda colaborar esta temática. La número 3, las personas quejistas. No hay más que decir. Se entiende fácilmente con solo el nombre. Aquellos que ponen queja por todo. Y la número 4, aquellas personas que viven del apego desproporcionado, sea un apego ansioso o un apego desorganizado. Hago la salvedad que en este caso se va a remitir un poquito más al área clínica de ayuda especializada. Pero Claro. está bueno que lo hablemos en estos Ujú. espacios porque, como siempre lo decimos, estos espacios son para dar una guía general, no para sustituir la psicoterapia. Nosotros como psicólogos clínicos, en mi caso como psicoterapeuta, usted también, mi estimada, usted sabe que
la gente siempre anda buscando lo fácil. Y la gente quiere encontrar una solución Sí, pronta para evitar ir donde el al especialista. ChatGPT. Sí, y no se trata de eso, Sí. porque no le va a dar una respuesta específica. Solo antes de que siga con eso, yo creo que sí es importante aclarar un poco esos últimos dos términos, Ujú, porque pues los otros creo que los entendimos muy bien, ujú, ¿verdad? O sea, el ujú. que se queja es quejista, Sí, sí, sí. pero que también es rico quejarse, como me decía una vez una persona, ¿verdad? Pero Ujú. yo decía, "Ay", que solo lo oía, ay, y ay, y ay, ¿verdad? Y por todo era, ay, y le digo, pero ¿qué le pasa? ¿Le duele algo? No, dice que es rico quejarse, ¿verdad? Entonces, creo que también es importante que no todo esto es que lo estamos diciendo que está mal, pero cuando las cosas suceden con frecuencia, sí puede ser una señal de que algo tenemos que también cambiar. Y en este caso del apego, tal vez definir o explicar bien para los que nos están escuchando qué es el apego ansioso, qué es el apego desorganizado. Sí, bien, nos vamos a adelantar entonces ahorita Va, porque nos perfecto. adelantamos de una vez. El apego ansioso está caracterizado por esa necesidad de validación constante. Ujú. La persona tiene una inseguridad dentro de lo que es su engranaje, su afectividad, y por ejemplo en pareja siempre necesita que le esté diciendo el esposo o la esposa a la pareja, mi amor, te quiero, te necesito, o que esté haciéndole llamadas continuamente, constantemente enviándole mensajes. Estas personas tienen un deseo de ser queridas, manifiestan también una dependencia emocional y una sensación de inseguridad en la relación. Son personas que no son felices en la pareja. ¿Por qué? Porque ese apego es muy intenso. Son las típicas personas que los demás le llaman, es que está intensa. ¿Y por qué está intensa? Porque no deja de llamarme. Porque le digo que la quiero, que le aprecio, que le amo y siempre está ahí como pendiente y con esa necesidad de ser soportada. Esto en cuanto al apego ansioso. Es un estilo de apego. Tiene mucho que ver con Claro, la crianza, con los que el primeros apego no años. es malo, El ¿verdad? Que apego no es conste, malo porque sí, hay un apego sano. sano, Hay un apego correcto. sano, pero en Ujú. este caso el ansioso está Sí. caracterizado por esa necesidad del otro. Ya me da inseguridad, me pongo Totalmente, mal, totalmente. nos trae muchas complicaciones. Ujú. Bueno, Y en creo, este caso es en el cual nosotros aclaramos que con las herramientas que vamos a hablar aquí no es suficiente para estos casos. Estos casos sí van a requerir, dependiendo cómo ujú, esté demarcado ese rasgo en su personalidad, en su persona, va a requerir una atención claro. especializada. Ahora vamos con el apego desorganizado. El apego desorganizado es un poquito diferente, pero se relaciona con el ansioso. Vea, el apego desorganizado está caracterizado por la confusión. La persona sabe que siente necesidad extrema por el otro, Ujú, pero hay momentos en los cuales no quiere estar con el otro, ujú, entonces se confunde entre te quiero y no te necesito, entonces me ujú, alejo también para ver si en lugar de perseguirte tú me persigues, pero al ver que no me persigues, vuelve la persona y se da cuenta que tampoco logra el resultado y esto le trae confusión emocional, parte de una inseguridad, aumenta su inseguridad, le crea contradicción y le crea enojo. ¿En qué se fundamenta? También se fundamenta en ese deseo de cercanía mezclado con miedo, porque tiene miedo de estar con el otro, pero a la ujú. vez desea estar con el otro. Entonces, por eso es desorganizado. Y el evitativo sería entonces ya el que Sí, el el que habitativo se se aísla totalmente. Él completamente. dice, y Ujú, yo la verdad no necesito estar con ujú, esta persona, o me da miedo estar con esta persona, ujú. o no me gusta estar con esta persona. No puedo llegar a ese nivel de intimidad, entonces mejor lo evito. ¿Por qué? Porque también ahí hay un estilo, ahí hay una marca, que hay que hacer un análisis profundo de la personalidad, de la clínica, lo que se llama la historia personal, para analizar qué está pasando, qué ha pasado con esta Ok. persona, desde el punto de vista de todo lo que le influyó en su niñez, en su escuela, en su familia, pero también hasta cierto punto, pues los factores hereditarios, genéticos, constitutivos de su cerebro, que también tienen una influencia que es real, ¿no? Me Entonces ya encanta. como Sí, que no, nos ya, adelantamos a esto, no, ¿verdad? sí, yo sé, pero era importante porque si no quedamos ahí un Sí. poquito Ujú, con ciertos términos y lo que menos queremos es ser tan técnicos para que las personas que nos escuchen pues puedan también pensar, bueno, será que así soy yo, ¿verdad? ¿Cómo soy? ¿Y qué vamos a hacer? Así que, bueno, encontrémonos nuevamente en esos perfiles que estuvimos hablando. Tal vez los recapitulamos y pues continuamos en ir identificando
¿En qué perfil puedo estar yo? Perfecto. El primero es las personas que siempre están corriendo y que están de un lado a otro corriendo. Tanto usted como yo los hemos visto en la clínica. Aquí vienen a la clínica y uno los atiende y cuando uno ve pues los datos generales, donde trabaja, ya uno ve que son ejecutivos, son gerentes, son personas muy ocupadas, incluso son amas de casa o son personas que tienen su oficio, no necesariamente solo es a nivel profesional. Ujú. Entonces son personas que andan detrás de los objetivos, se levantan muy temprano, se acuestan muy tarde, pero no logran estar en paz. Nada es suficiente, nada los calma, nada les da esa tranquilidad de decir, estoy bien, estoy con bienestar, estoy feliz. Son personas que, pues, perfeccionistas, Ujú. están incómodos con el entorno, nada los satisface y todo les parece al final vacío. Entonces, ¿cómo te sientes después de haber desarrollado esta meta o este estudio, este trabajo? Sí me siento bien, pero hay algo ahí como que no me cuadra. Bueno, no construyen la vida, sino que construyen una jaula. Están encerrados en su misma necesidad u obsesión de cumplir objetivos. Aquí pueden entrar también los hiperactivos. Son personas que no paran. Son personas, como decíamos en el podcast anterior, que no tienen ese enfoque de atención plena. No me vaya a meter ahí en ese perfil. No, no, Es no, que, no sé, no sé. valga que en Darwin siempre me dice: "Uy, qué ocupada", y es cierto, soy una persona bastante, Sí, inquieta, pero he logrado tener atención plena y reinventarme también. claro, no, y eso es bueno porque nadie está exento de no caer en esto. Vivimos en una Ujú. sociedad competitiva, en una sociedad del consumo, en una sociedad que nos exige logros. Y va por edades, va por etapas. Esto no solo es una persona de 30, 40 años, no. Una persona de 50 años tiene que tener otros logros, una de 60 también, pero ¿qué hay del de 20? También tiene unas exigencias que no le permiten realmente respirar, ver qué sucede en su vida y esto solo trae más ansiedad. Vamos ahora con las manifestaciones en el cuerpo y en la mente de este tipo de personas. Ellos Okey, manifiestan tensión, okey. manifiestan que no pueden respirar bien, a veces hay hormigueo, a veces hay opresión en el pecho y como psicólogos clínicos ya vamos identificando ahí que hay algunos síntomas que sí pueden requerir, si son extremos, atención Porque especializada. pueden desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada o Ujú. un estrés agudo que también esté causando este tipo Muy de bien, o lo problemas. están encubriendo. Ya Okey, tienen ciertos síntomas y lo están encubriendo con medicamentos o con adicciones o con aislarse o etcétera. Ahora vamos a la parte central de la temática, ¿no? En este tipo de personas se ha preguntado entonces, ¿cómo reinventarse? Porque eso es como lo central, ¿no? claro. ¿Cómo se podrían reinventar estas personas? Decimos que reinventarse es hacer un cambio en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la Y si manera de andamos acelerados. sí, en la manera de comportarnos para lograr Ujú, una mejora. ujú, Reinventarse es para mejorar. ujú, Nadie va a decir, voy a reinventarme este año que viene y va a estar peor de como estaba en claro. el presente. Entonces, número uno, detente a pensar cuánto vale el, entre comillas, éxito relativo. ¿Cuánto vale ese éxito relativo? Número dos, detente y si es necesario, redirige tus objetivos. Y número tres, construye tu vida teniendo en cuenta la respiración, periodos de descanso y actividades de ocio. Ujú. No le damos importancia No, a las actividades de ocio, a un descanso breve, sino que no tengo tiempo, no tengo tiempo es lo primero, lo otro es no tengo el ocio tiempo. se ve como algo Ujú, morboso claro, y el ocio es necesario en sí. la vida. Causa mucha culpa, de hecho, es una de las cosas que a veces, nosotros en Cimental atendemos muchas personas, cuidadoras, Ujú. o asistentes en el cuidado de una persona, ya sea mayor o una persona con alguna enfermedad crónica. Y, cuando son familiares, sobre todo, siempre, una de las cosas que más nos cuesta es que digan: "No tengo tiempo". Y en realidad muchas veces es así, porque tal vez, la persona requiere de un cuidado 24/7 y, luego viene el agotamiento, pero también hasta para cuidar hay que reinventarse. Totalmente de acuerdo. Y estos son casos muy particulares, ¿no? Lo que usted Ujú, comenta. Pero pensemos en una persona que no tiene este tipo de situaciones que usted mencionó ujú, y que siempre andan corriendo de arriba abajo porque tienen claro. que cumplir metas y objetivos y la familia y los hijos y los estudios y todo. ¿Y cuándo se da tiempo a sí mismo, a sí misma? Como dice usted,
esto no solamente es buscar ya alguien que está con una enfermedad o un trastorno, sino también cómo nosotros podemos prevenir llegar a esto. Así es. Ujú. Así es, y la prevención, en la prevención está la clave. Ahora vamos a la aplicación de la neuroplasticidad, este término tan técnico, como decíamos al inicio, Sí, que esto sí, será que sí. es algo médico, alguna inyección o qué. No, es algo muy sencillo. La neuroplasticidad simplemente es la capacidad plástica de nuestro cerebro, nuevas conexiones neuronales. Pero ¿cómo lo logramos? Nosotros mismos lo estimulamos y ahí viene lo central de esto: aprender nuevas formas de ver la responsabilidad. Wow, eso es bien profundo, ¿Sí? porque la Usted, responsabilidad generalmente la solemos ver como tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. muy bien, Si no lo hago, voy a tener una consecuencia. un castigo. Y Ajá. ahí nos remontamos a la niñez. Ujú, Ahí está también los estilos interesante. de crianza, Por ¿no? eso también se habla de esto, de la famosa rigidez mental, ¿no? O sea, Ujú. cuando tenemos esos patrones, son de rigidez mental y creo que, ¿verdad? No sé si ahí usted es el experto más, pero también he estudiado un poquito estos temas. eh, la plasticidad cerebral está entonces relacionada con la flexibilidad mental que podamos llegar a practicar y a tener. Claro, de hecho la flexibilidad mental es una función ejecutiva del cerebro y Ajá. está relacionado. Entre más flexibles somos nosotros, más apertura le damos a esa ventana hacia la plasticidad cerebral o neuroplasticidad. Le voy a colocar un ejemplo bien sencillo. Ajá. Usted que está ahí en su casita o en su carro escuchando el podcast, que alguien le llama y le dice, mira, reunémonos a las 3 para pues tomarnos un café y hablar de unos temas ahí que tenemos pendientes. Y usted no es flexible y usted dice, mira, yo a las 3 no puedo. Yo solo puedo a las 4 y quizás usted puede a las 3. Ujú. Pero usted por no ceder, por no ser flexible, deja de tener esa O reunión decir eso, importante. el no puedo, Él sino no puedo. hay, creo que también la forma en cómo se comunica, Claro, ¿verdad? Es muy claro. El importante. uso de la palabra hablada influye mucho en los patrones cerebrales. Entonces, volviendo al tema de la neuroplasticidad, ya usted perdió esa oportunidad de conexión física con la persona, perdió el proyecto y de repente hasta se cerró. ¿Cuántas personas no se enojan? Perdón, ¿cuántas personas se enojan y no se ponen de acuerdo en algo tan sencillo como un horario? Entonces, número uno, aprender nuevas formas de ver la responsabilidad y el éxito. Mm, Y mm. número dos, paulatinamente te puedes acostumbrar a ralentizar tus acciones. Ajá, ¿cómo es ese término? No, 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 me ha Ralentizar. traído términos un poco. Sí, ralentizar es enlentecer. Ujú. Vamos a ver. Ustedes que están ahí en casa, déjense de tarea a sí mismo en qué cosas puedo ralentizarme hoy, si están dentro de este perfil. Bueno, puedo ralentizar mi forma de comer, Claro, puedo ralentizar mi forma de pedir las cosas, puedo, y escuchen bien, puedo ralentizar mi forma de hablar. ¿Qué les parece? ¿Ve el ejemplo ahorita? claro. Que Eso. nosotros porque estamos en un podcast, tiene que ser más activo y todo, pero la forma en la que hablamos, en la que le hablamos a la pareja, en la que le hablamos a los hijos, en la que le hablamos a los alumnos, los estudiantes, va a influir en esa interacción. Y estas personas que solo están buscando metas, objetivos, cumplir indicadores, aprender a ralentizar, a ir un poquito más lento y su entorno va a ser más agradable. En las organizaciones influye mucho. Y cuando hablamos de organizaciones, no solo es empresa privada o empresa mercantil, organizaciones, grupos de personas que cumplen objetivos en común, Ujú, ralentizar. Ese sería el correcto. primer perfil. ¿Qué le parece? Uy, buenísimo. Yo creo que me hace reflexionar mucho en muchas cosas y creo que con estos tips, si los vamos Ujú, aplicando en el diario vivir, podemos ir teniendo un poquito más de paz también, ujú. ¿verdad? Porque creo que el reinventarse nos ayuda a invertir la energía que estamos tal vez invirtiendo en otras cosas que nos producen estrés, en algo más para nosotros y más para tener un poco más de paz Así mental. es. Y eso es lo que se busca. Y por ello vamos al segundo perfil o situaciones que son las personas que viven en una parálisis
por Ay, análisis. no. Volvemos a lo mismo. No, pero es muy Vamos a ver. sencillo, es A realmente ver, es parálisis por por análisis, es muy análisis. Muy sencillo. bien. Aquellas personas que se quedan bloqueadas pensando todo el día cómo soluciono aquello que me pasó hace una semana o hace un mes y no he podido solucionar este problema de trabajo. Y nos quedamos metidos en ese Allí, problema como entonces. dicen popularmente, se metió un rollo y nadie lo saca de ahí. Ajá. Parálisis por análisis, pero también son aquellas personas que abusan de esta esfera o dimensión intelectual y se quedan como dándoles Sobrepensando. sobrepensando, dando soluciones de más, haciéndose muchas preguntas, buscando o creando todo un diagrama de soluciones, cuando en realidad la vida es más práctica y tiene Ujú, soluciones más simples, como ujú. se llama este podcast, ¿no? Reinventarse desde lo sencillo, reinventarse en lo sencillo, Sencillo. en lo cotidiano. Es cierto, ahí está la neuroplasticidad, que es una capacidad que ya tenemos, pero desde lo sencillo, desde lo aplicable. Aquí quiero que piensen las personas que están en casa si son aquellos que se quedan enfocados en una reflexión excesiva en su mente. Ahí viene el tema de la rumiación. Claro. Nosotros tenemos una estructura en nuestro cerebro que en realidad es un conjunto de estructuras que se llama la red neuronal por defecto. Cuando nosotros estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a un problema, eso se puede convertir en rumiación y se activa esta red y no salimos. Que la rumiación es así, y es fea la comparación, Ujú, ¿verdad? ujú, Pero de ahí viene el ujú, término psicológico, ¿no? De cuando las vacas están masticando y ujú, masticando la ujú. misma bola de, De de hierba, alimento sí. y de Ujú. hierba, ¿verdad? Para poderla digerir. Y están y pueden pasar mucho tiempo con eso, ¿verdad? En el caso de, pues, una vaca, ¿verdad? Así es. Es beneficiosa, pero en el caso del ser humano es estar más bien generando más tensión hacia nosotros Y es mismos. interesante y muy buen ejemplo que usted coloca, porque es una analogía que la podemos comparar con lo que pasa en nosotros los seres humanos. Quedamos abrumados por las ideas, Ujú. porque precisamente esta red neuronal por defecto puede llevar a la persona a la depresión. Guau. No vamos a decir que causa la depresión, Claro, sino que está asociado. sí. Por supuesto, hay muchos factores que se relacionan y que ya lleva a la depresión, ¿no? Ujú. Pero está relacionado. Ahora bien, ¿de qué me sirve tener tantas alternativas, tantas opciones si no puedo tomar una decisión? Entonces la persona no actúa. Claro, ¿Cuáles son las manifestaciones de esto en el cuerpo? Hay tensión en los hombros, en el cuerpo y en la mente. Hay indecisión, hay insomnio y la persona necesita reinventarse. claro, Número uno, ¿qué pasa si das pequeños pasos que te ayuden a transitar del miedo o los obstáculos a la acción? Número dos, los micropasos te harán cruzar montañas. No pensemos en que alguien que tiene una parálisis por análisis va a dejar esto de la noche a la mañana, sino que tiene que empezar a dar pasos pequeñitos, cambios que son significativos, pero que a lo mejor no le requieren mucho esfuerzo y los llevan a la acción. Y número tres, trabaja los factores que te condicionan para no moverte. Ejemplo, tu ego, ujú, temores, ujú. perfeccionismo. ¿Cuántas personas por ego no comienzan a accionar? Porque dicen, ¿y si me equivoco? ¿Y qué van a El decir los miedo, demás? El mismo miedo, o lo voy a hacer mal, etcétera. Inspírate, por ejemplo, en personas de acción. o por costumbre, perdón, Sí, también. o por costumbre también. Entonces, si por costumbre la persona se queda bloqueada, sigue repitiendo un patrón de nada más O por analizar. costumbre es que yo siempre he hecho esto así y así lo voy a Y hacer. nadie lo saca Ujú. de su argumento. Ahí les Ajá, recomendaría ajá. un libro que se llama Salir de la caja o una conferencia que se llama también Desencajar el pensamiento. Y eso es la Ujú, neuroplasticidad, es buscar nuevas vías neuronales desde nuestras acciones, porque nosotros no es que vamos a abrir el cerebro, a hacer una cirugía y un ujú. tratamiento quirúrgico y ver cómo están las neuronas, no. Desde los hábitos, desde nuestras acciones, esto va a influir en nuestro cerebro. Y por último, sin perder la esencia. Si usted es una persona que es analítico, que es reflexivo, usted no va a perder su esencia, pero de alguna manera va a pasar un poquito más a la Claro. acción. Bueno, ese es el segundo perfil. Ay, ay, ay. Y el tercero, pues. Vamos con el El tercero. tercero es el perfil de los quejistas, ¿no?
Son estas personas que se quejan de todo, personas que están insatisfechas con el gobierno, están insatisfechas con el nuevo gobierno, también están insatisfechas Bueno, con el de hace 10 años, están insatisfechas, están peleadas con la familia, dicen que los demás no cumplen lo que prometieron, les cuesta aceptar la enfermedad y el dolor. Son personas que ponen en mal a los demás. En su comunidad, los vecinos ya los conocen. Ah, sí, es aquella señora o aquel señor que siempre se queja de todo, pero no hace que no es nada, que no se ¿sí? conforma Que con no se nada, le dicen a conforma uno. y que no aprecia lo positivo. Claro, Bien, ¿cuáles son las manifestaciones de los quejistas en el cuerpo? Para que tome nota ahí, usted que está lo en tomamos, la pues. casa o que va en el carro, tome nota ahí. Lo primero es la ansiedad, porque es una manifestación tanto en el cuerpo como en la mente. Dolores de cabeza, irritabilidad, problemas de atención y concentración. Estas personas que solo se pasan quejando no logran concentrarse, no logran enfocarse en un objetivo. A diferencia del primero, está muy enfocado en los objetivos, este no se enfoca en nada, Solo en lo negativo, solo en lo negativo. que tampoco es malo ver lo negativo, porque también una persona que es negativa mira cosas que a veces el optimista no ve, Ajá, ¿verdad? Pero al final, sí, cuando el negativismo impera todas estas cosas, ahí sí nos trae bastantes complicaciones. claro, la crítica y la crítica constructiva sobre todo es importante porque eso denota un pensamiento crítico y eso es importante en la vida, ¿no? No decir que todo es una Reflexivo ilusión. también diría Ujú, yo, porque a veces la palabra crítica ya nos genera un poco de tensión, ujú, pero pienso que si todo lo llevamos hacia reflexionar, así como estamos buscando estos podcasts, ujú, que ujú. hagan reflexionar a las personas, que también, bueno, yo cada vez que hago un podcast invito a alguien y más con usted, por ejemplo, que ya nos ha hablado de tantos términos interesantes, me llevan a la reflexión también de cómo uno está llevando su vida realmente. Y uno puede decir, ah, pero es que son los psicólogos y los psicólogos deben de saber todo. No, no es así. O los Somos psicólogos, seres humanos. exacto, o los psicólogos no cometen errores, Sí, los psicólogos no sienten, los psicólogos no lloran o los psicólogos no van a psicoterapia. Hacemos la aclaración. claro. El psicólogo se está actualizando no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel de fortaleza emocional. Y ahí viene la parte entonces de reinventarse, para que tomen ahí nota en casita, todos los que están anotando. Estas personas que son quejistas se pueden reinventar siendo más asertivos al momento de tratarse a sí mismos. Es decir, como yo me trato, así voy a tratar a los demás. Si yo me quejo de todos, probablemente también en el fondo esté insatisfecho consigo mismo. Lo siguiente, cuando hay conflictos en el trabajo, ser parte de la solución y no del problema. Les aseguro que muchos gerentes y jefes, cuando vean su cambio actitudinal en el trabajo, van a decir, sirvió aquel podcast que escucharon porque vemos Yo algo distinto. tenía un jefe, bueno, realmente ha sido mi mentor y mi y amigo, pues ahora, ¿no? Que ya no trabajamos ni juntos y él también ya se jubiló, pero siempre que llegábamos con un problema, nos decía, a mí tráiganme soluciones, no problemas. Ujú. Entonces, creo que siempre era importante porque, claro, es importante hacer catarsis y es importante que nos desahoguemos cuando estamos mal ante una situación, pero ahí viene la base también de la reinvención, o sea, qué otras alternativas tengo y no echarnos pues a morir, como decimos popularmente, por una situación que tal vez pues puede ser que no solo yo solo puedo llegar a la conclusión, sino también necesitar apoyo de otras personas o incluso de un profesional. A veces pues en consulta nosotros tenemos personas que llegan específicamente por una situación, no porque tienen un trastorno mental, no porque tienen una condición específica, sino que a veces es por situaciones de vida que no sabemos cómo reinventar. Claro, claro que sí, porque todos estamos en el mundo y en el mundo estamos expuestos a situaciones que nos demandan ir buscando la mejora continua. Como dice este famoso término japonés, el Kaizen, que significa mejoramiento continuo en Ujú, la vida, ¿no? ujú. Y ahí viene entonces la aplicación a la neuroplasticidad, para que veamos cómo en este ámbito de las emociones, de la afectividad, podemos ser mejores también, podemos aplicar la calidad total.
¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a reconocer que siempre hay errores. Acordémonos que estamos hablando de los quejistas. Entonces, el quejista va a aplicar la neuroplasticidad reconociendo que siempre hay errores y situaciones que se escapan de nuestras manos. Este quejista, así como es de trágico, de incisivo con los demás, probablemente sea así de trágico e incisivo consigo mismo. Entonces, Ujú. darse cuenta que hay errores, eso es parte de la vida. Número dos, enseñarle a nuestro cerebro, en especial a través de una estructura que se llama el neocórtex, a apreciar lo positivo y lo neutro. Atención, no solo lo positivo, empiece a veces por lo neutro. Esta Mm. situación, pues neutral, voy a tratar de tener una mirada neutral de esta situación. Listo. En otras ocasiones, objetivamente, esta situación es positiva, la voy a valorar como positiva sin entrar en aquella fantasía del optimismo excesivo que ya decíamos. No los estamos invitando a caer en ese exceso tampoco, que no sería adecuado. Entonces, eso sería número dos. Y número tres, y con esto cerramos esta parte del quejista. Vea qué importante esto desde la neurociencia y en psicología también. La terapia dialéctico-conductual habla mucho de este término que voy a mencionar a continuación. Es algo muy sencillo, se llama ser agradecidos. Cuando nosotros somos agradecidos, generamos más dopamina y hay cantidad de estudios científicos que hablan de cómo el generar esta dopamina a través de agradecer nos ayuda a reducir el estrés, reducir la ansiedad, tener mejores estados emocionales en momentos incluso que no parecen tan, tan positivos, tan adecuados, tan agradables, pero aún así somos agradecidos. Ejemplo, una persona pues te colaboró con algo, no era lo que tú esperabas, pero te colaboró, tú le agradeces de corazón, aunque no te dio lo que tú querías, no te dio todo lo que tú necesitabas, pero le agradeces. Y ese sentimiento de agradecimiento y afecta a tu cerebro a través del neocórtex y genera lo que ya mencionamos, la famosa dopamina, que no es una dopamina chatarra como la dopamina que genera el estar en los dispositivos móviles, no, es una dopamina muy poderosa en el cerebro. Sí, creo que la gratitud para mí es una de las herramientas más potentes, porque tal vez ahorita las personas que nos están escuchando están pasando por un mal momento, desde una pelea simple, una discusión simple, a problemas más grandes, o estar estancados en el tráfico. Eh, yo creo que dar gracias por las cosas que tenemos y no pensar en lo que no tenemos Ujú. nos ayuda más a justamente generar esa dopamina y a cambiar ese chip y a generar esa capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender a tener una nueva perspectiva de las cosas. Entonces, en vez de quejarnos, insultar en el tráfico, o pensar de que no voy a llegar, o que hagamos un ejercicio de gratitud. Y no hay miles de ejercicios de gratitud y ahora con las redes sociales hay muchas más, pero a veces con solo repetir a quién agradezco o pensar en una persona a quien uno le quiere agradecer en ese momento, a alguien que ha hecho algo bueno por nosotros o simplemente que nos dio un abrazo. No son cosas tampoco grandes las que tiene que hacer la gente, pero pensar en eso nos ayuda precisamente a tener otra perspectiva también de lo que nos está ocurriendo en ese momento. Y eso ya es parte de reinventarnos. Así es, así que todos los quejistas, hoy y mañana Agradecer, agradecer a todo el mundo, gracias a por lo que practicar, hizo, a practicar el practicar la agradecimiento, gratitud. incluso agradecernos a nosotros mismos, porque a veces no nos agradecemos, el autoagradecimiento. ¿Sí? Así es. Ujú. Bueno, vamos ahora, si le parece, con el número cuatro, las personas que viven del apego desproporcionado, ya sea un apego ansioso o Que un ya apego ya nos lo aclaró desorganizado. Si bien y ya, vamos a la materia, si ya vamos entonces. directamente a las manifestaciones que se dan en el cuerpo y en la mente, a un nivel general, estamos en un podcast, estamos tratando de hacer aplicaciones muy generales, fácil de entender y que Claro. lleven a la vida, ¿no? La Ujú. aplicación en la vida. Entonces, estas personas pueden sentir confusión, irritabilidad, por ejemplo, el apego desorganizado. La persona siente confusión porque no sabe si quiere estar o no O quiere no quiere estar, estar. si quiere su atención, si Ujú. esto le provoca enojo o le provoca miedo. Irritabilidad en las relaciones, claro, esta manifestación va más allá del cuerpo y la mente, va a las relaciones.
pero parte precisamente en su manera de pensar y en su manera de sentir y de expresar esa parte afectiva. Pensamientos repetitivos de minusvalía, la famosa rumiación, que ya lo platicamos, el malestar en general, dolor de estómago, dolor de cabeza, sensaciones de nerviosismo. Y utilizo este término, nosotros normalmente en psicología hablamos de ansiedad, pero también este término de nerviosismo es muy interesante porque hace bastante alusión más al aspecto incluso corpóreo, ¿no? La Ujú, persona siente como que va a explotar, como que su pulso no está del todo bien y como que su energía está desbordando. Es una sensación, es subjetivo, es un como si. La siguiente característica es la preocupación exagerada por ser abandonado o abandonada. No importa la edad, esto no crean que les pasa solo a los adolescentes o a alguien que tiene poca experiencia en la vida, no. Esto está afectando a muchas personas de 40, 50 años, más incluso. ¿Qué pueden hacer estas personas para reinventarse? Acordémonos que ya mencionamos que esto sí está un poco más ligado a lo clínico, es decir, a buscar ayuda especializada para ujú. hacerse un Importante diagnóstico de eso. personalidad Y a veces lo por vemos el como, vuelvo a especialista. insistir en Ujú, esa parte de rigidez mental, ujú, en que yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así. ujú. Es algo que siempre nos Y pasa. ahí está la aplicación, ¿verdad? Ujú, De ese cambio en nuestra manera de pensar, en nuestro cerebro también. Entonces, ¿cómo se va a reinventar? Tres ideas claves aquí. Dejando la idea central, que es la de buscar ayuda especializada, ¿no? Esa sería más bien la primera. Puedes pedir ayuda especializada. No creas que lo sabes todo, no creas que porque eres ingeniero, abogado, médico, eres profesional universitario, no puedes tú pedir ayuda. ¿Cuántos pacientes no tenemos nosotros o hemos tenido o tenemos actualmente que son profesionales de alto nivel y tienen la humildad de pedir ayuda y es un proceso confidencial, por lo tanto, no les afecta en nada. Número dos, eres capaz de recuperar la confianza. Estas personas que tienen un apego ansioso se ven caracterizadas por mucha inseguridad y dependencia emocional. Entonces, decirle a esta persona que es capaz de recuperar esa confianza en un proceso de reconstrucción cognitiva, afectiva, que tiene que empezar por algún lugar. Quizás sea por este ujú, podcast, tomar la ujú. decisión de buscar ayuda especializada. Sí. Porque si la persona con solo decir, ah, sí, voy a recuperar la confianza, ya me reinventé y ya dejé de ser un apegado, un ansioso, un tóxico o una intensa, no lo va a lograr. Le estaríamos Ujú, mintiendo y no nos gusta mentir. ujú, Y número tres, ponerte límites. Por ejemplo, en los celos, en reclamos a través de redes sociales, ponerte límites a ti mismo, a ti mismo y decir, no le voy a revisar el teléfono a mi pareja, ni le voy a pedir, ni le voy a exigir que me muestre los mensajes, ponerse límites cuando ya se llega a un punto en el cual la conducta es muy marcada, una conducta de celos, una conducta de sobreprotección, ujú. de ser muy posesivos, entonces ponerse límites. Pero en estos casos, lo ideal, más que dar algunos tips generales, se puede requerir de pronto, como ya les mencionaba, una ayuda especializada, muy Claro. especializada. Ahora bien, vamos con las aplicaciones a la neuroplasticidad. Probablemente esto lo trabajen en terapia, pero igual vamos a compartir algunas. Ok. Una de ellas es aprender a estar solo o sola. Nadie se ha muerto por estar solo. Es un periodo de tiempo para tratar de disfrutarlo, para no asfixiar a la pareja o a los hijos. Aprender a disfrutar la soledad. Aunque esto sea un desafío, poco a poco el cerebro se va a acostumbrar a una nueva forma de relacionarse y Y su no pareja, importa la edad. no importa la edad, y su pareja se lo va a agradecer. También. Pensemos en una Sí. pareja más o menos, en un adulto joven de unos 28, 30 años, que siempre está ahí con la pareja encima, ¿qué estás haciendo? Y todos los días se ven, ellos no son pareja pero no viven juntos, y entonces él de pronto se da un tiempito para estar solo, un fin de semana y entonces la pareja se lo va a agradecer, le va a decir, amor, ¿qué te pasó? Que no, te he visto diferente este fin de semana porque no has estado ahí llamándome o tan apegado. Claro. Entonces Ujú. influye. Esto va haciendo cambios importantes en nuestros circuitos cerebrales. Siguiente, aprender a confiar. Esto no es un proceso fácil y probablemente este tipo de personas y situaciones van a requerir esa ayuda psicoterapéutica para trabajar estos Sí. puntos Por que he eso, por mencionado. eso sí es importante recalcar que todo esto que estamos hablando son, bueno, lo hemos hecho como en generalidad para personas que
posiblemente no han tenido ningún tipo de situaciones graves o ya de trastornos a nivel de su salud mental. Pero hay que también ver esas señales que pueden ser esto y que se necesite ese apoyo psicoterapéutico, ¿verdad? O especializado, como lo dice usted, pero el podcast tiene más ese objetivo de informar, de educar, de que podamos reflexionar, que si es esto lo que me está pasando, tengo que buscar ayuda entonces. ¿Y cómo ayuda de que a veces observemos esto en nosotros mismos o Ujú, en alguien cercano? claro. Y con mucha empatía, con Mm, mucho respeto, si le tenemos la confianza suficiente de decirle, mira, yo creo que no has pensado ujú, en tocar buscar estos ayuda. temas Ujú, como con alguien que sí te pueda escuchar, que sí te pueda comprender? claro. Porque no todos los amigos van a comprender este tipo de situaciones. De hecho, muchos van a Ujú, juzgar, te van a decir, es que déjalo, es que vos porque sos así, o ujú. utiliza más bien esta estrategia y lo confunden más. Sí, porque todos vamos a opinar de acuerdo a cómo tenemos también nuestra rigidez mental o Así nuestra es. flexibilidad mental Ujú. y nuestras creencias y todo lo que hemos tal vez aprendido desde pequeños también, Así ¿verdad? es. Entonces sí es importante tener a veces esa mirada fuera de, de lo que es un amigo o un familiar, sino que ya de un psicoterapeuta, ¿verdad? Importante. Bueno, A ver, cuénteme. si usted se acuerda, ya hablamos de los 4 Vaya, tipos de pero usted personas, había dicho que había situaciones. uno y para No, yo allá. estaba esperando a ver si se le había Ah, olvidado. no, 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 para nada. Y Está peor, atenta, significa que aplicó la atención plena todo este rato. claro, y también porque después para finalizar yo no me iba a quedar con la espinita de cuál era la quinta sorpresa que ni a mí me la quiso Sí, decir. claro que sí. La quinta es la siguiente. Atención todos ahí en casa. Redoblen tambores, ya redoblaron. Vamos a ver. Son las personas sanas, las personas funcionales. Wow. Es porque normalmente nosotros creemos de que todo este tipo de enfoques son para aquellas personas que tienen padecimientos, patologías graves, que no se toman en serio su salud física, su salud mental y la prevención. Y entonces, como la persona no tiene una patología, no puede reinventarse. Error. La persona sana también está Se llamada a puede reinventarse. reinventarse y a utilizar la plasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque todos, hasta el último día de nuestras vidas, podemos seguir mejorando, Claro. seguimos envejeciendo, seguimos cambiando, seguimos teniendo emociones, Seguimos aprendiendo. seguimos aprendiendo, seguimos relacionándonos con los Claro. demás, Ujú, seguimos teniendo dolor, ujú, teniendo ausencias, ujú, vacíos, ujú. temas de autoestima. Y alguien podrá decir, pero ¿qué me están diciendo los psicólogos? Es que les estamos hablando desde un enfoque de la vida real. Claro. Real. ¿Cuáles son las manifestaciones en el cuerpo y la mente, incluso de estas personas Zona sana. sanas y funcionales? Bueno, es normal que las personas tengan algunas preocupaciones, Claro. estrés o miedos. Porque problemas siempre vamos a tener en la vida. Precisamente, siempre habrán problemas. Sin embargo, entre la línea de lo patológico y lo sano, pues está esa distancia que a veces es milimétrica y esa línea Claro. es indeleble, es difícil de verla y es subjetiva. Y aquí usted no Ok. me va a dejar mentir, ahí me gustaría que entremos en un poquito de interacción. ¿Se ha fijado usted que a veces hay personas que dicen, no, pero yo no necesito ayuda? Y todos Sí. los que están alrededor dicen, vos necesitas ayuda. Sí, O que no sí. quieren aceptar que tienen un problema. Lo primero que dicen, yo no tengo depresión, yo a qué voy a ir donde ese psicólogo, donde esa psicóloga, o yo estoy bien, y todos los Y volvemos a demás. la parte de los psicólogos somos para atender a las personas locas, ¿verdad? Ajá. Que ya se ha ido disminuyendo bastante ese mito, porque pues yo creo que después de la pandemia está más que claro que la salud mental es importante como la Ujú. salud física, bueno, que la salud mental es parte de esa salud física y viceversa. Pero por eso he insistido y siempre insisto en que no importa la edad, nosotros siempre podemos generar o desarrollar esa plasticidad cerebral y podemos cambiar muchos patrones también, podemos reinventarnos y podemos mejorar. Y si yo soy una persona que siempre he sido tranquila, que he podido sobrellevar mis problemas, pero de repente me encuentro en una etapa de la vida y a veces con personas mayores me pasa mucho, o lo escucho bastante, que se encuentran en el aire y dicen, ¿y ahora?
¿qué hago? Porque ya trabajé, fui exitosa, fui exitoso, hice varias cosas en mi vida, etcétera. Y ahorita me encuentro sola, Ujú. incluso pues hasta pudo haber fallecido mi pareja, pudo haber, ya mis hijos están fuera y yo estoy sola. Entonces, Necesita reinventarse. necesita reinventarse y seguramente no ha tenido ningún tipo de problema así, pues para decir, ¿verdad? Un trastorno mental como tal o una disfuncionalidad, como también usted bien claramente lo decía, que ha sido funcional en su vida y que en este momento encuentra trabas, encuentra límites y se encuentra que no está funcionando, pues como quisiera, ¿no? Y eso también lleva a frustraciones y a otras cosas. Entonces, dejar en claro que sí, la plasticidad cerebral definitivamente ayuda a poder reinventarnos y generar también esa salud mental que buscamos. Así es, y es que este tipo de personas, personas sanas, personas funcionales, pueden estar pasando entre esas dificultades, crisis, en las cuales ellos al final van normalizando ciertas sintomatologías o ciertas conductas, Ujú, como por ejemplo el gritar, claro. otras sintomatologías como dolores de cabeza, el insomnio u otras manifestaciones. Entonces lo han normalizado tanto que ellos ya lo ven como algo común, no, yo no necesito ayuda. En realidad, allá hay un signo y hay un síntoma que nos dice hay que prestar atención a esto. Probablemente, aunque su cuerpo y su mente, entre comillas, estén bien, usted puede mejorar. Ese es el tema. Ahora bien, ¿cómo reinventarse? Si ya lleva una vida productiva, pregúntese cómo trascender. Mm, ¿Cómo trascender? Porque usted ya, palabra mágica, sí, trascender. ya usted ya es productivo, es productiva, es funcional, es muy sano. ¿Cómo trascender? Número dos, ¿es usted feliz? ¿Es pleno? ¿Escucha su cuerpo? ¿Cómo lo Ujú, hace? Y lastimosamente no nos podemos detener en las respuestas, pero ahí queda planteado. Y número tres, ¿es objetivo de su ¿es objetivo usted con su crecimiento integral? Es decir, mantiene la atención de forma constante, porque esto está afectando a muchísimas personas sanas, la incapacidad de lograr una atención sostenida. ¿Y cómo se aplica la neuroplasticidad? Ya lo hemos venido hablando, ¿no? Ejercicios de estimulación cerebral. Para las ujú, personas que están sanas, no pensemos claro. solo en alguien que ha sufrido un accidente cerebrovascular, un ictus u otros, no. No pensemos solo en un proceso de rehabilitación, pensemos en un proceso preventivo. Sudokus, crucigramas, aprender a jugar ajedrez, ser más eficiente en el trabajo, ser más expresivo. Pensemos, para ir finalizando, Ujú. pensemos en un padre de familia que es muy disciplinado, es sano, es estricto, pero quizás necesita ser más expresivo, más afectivo con sus hijos o con su esposa. Es un genio en el trabajo, pero puede ser más receptivo ante la vulnerabilidad de los demás y activar así las neuronas espejo, comprender al otro, ser más cercano. Bueno, gracias, Darwin. Vamos a reinventarnos. Así Le es, invito a que nos toca, vayamos a reinventar toca. y que pues pensemos siempre que nunca es tarde. Y bueno, ya quiero ir despidiendo este podcast que pues yo sé que ha sido algo extenso, pero bueno, para eso está también este tipo de formatos donde podemos parar, escucharlo por partes o escucharlo de una sola vez, a veces también para poder dedicarnos ese tiempo, a veces escuchar este tipo de programas. Es muy importante que podamos tomarnos ese tiempo de calidad para podernos conocer. Darwin, gracias por compartir con nosotros y quisiera que nos diera pues ya unas últimas palabras para este cierre. Bueno, la invitación es a que nosotros podamos tomarnos un tiempo de reflexión y analizar cuál de estas cinco tipos de personas o situaciones pueden encontrar más eco en nuestras vidas y simplemente tomar algunas decisiones y acciones pequeñas. Reinventarse en lo sencillo,
en lo cotidiano, porque a medida que nosotros realizamos acciones pequeñas, nuestro cerebro lo agradece, ya que él absorbe todo y sigue trabajando sin importar la edad. Puede ser un niño, absorbe muchísimo, un adolescente, un joven, un adulto intermedio o un adulto mayor. Su cerebro se lo agradecerá. Gracias y gracias por haber escuchado este episodio de Sismental Educa y específicamente del nuevo programa que estamos queriendo compartir con otras personas expertas en algunos temas o testimonios también que nos puedan llegar al corazón y generar una conversación con sentido. Reinventarse no siempre requiere cambios dramáticos, a veces es una pausa, una decisión pequeña, una reflexión honesta. La neuroplasticidad nos recuerda que el cerebro cambia con lo que repetimos, con lo que elegimos, con lo que nos atrevemos a intentar. Así que gracias, Darwin, por compartir con nosotros esta mirada tan clara y práctica. Y a quienes nos escuchan, recuerden que reinventarse comienza en lo sencillo. Nos vemos en un próximo episodio.